Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo les va? Muchas noches, buenas noches a quienes nos están siguiendo también por streaming en YouTube. Muchas gracias por acercarse aquí a nuestras oficinas de Endava Medellín. Mi nombre es Sebastián Petrina. Tengo el rol de Head of Development para Endava en las ciudades de Medellín y Cali. Nos acompaña Alex Guarín, quien lidera la disciplina para las ciudades de Bogotá y Bucaramanga, y algunos otros líderes de la compañía con quienes conjuntamente queremos darle una muy fuerte bienvenida a lo que es una nueva edición del Connect IT, que la hemos titulado The Future of Python. Ha sido una caravana que hemos diseñado de 3 días. Hemos estado ayer y antes de ayer en Cali y en Bogotá haciendo workshops alrededor de soluciones de IoT y utilizando Python, y también Prompt Engineering utilizando Python. Y hoy cerramos este Connect IT con una sesión en la cual vamos a tener un conversatorio a 3 voces con 3 expertos que ahora van a conocer, y que la idea es discutir un poco acerca de los retos, las oportunidades que nos trae este ecosistema de Python a todos nosotros. Antes que nos adentremos a esta discusión, que va a ser muy interesante, quisiera contarles, y me puse en el bolsillo, alguna pequeña reseña de lo que es Endava y de lo que es Endava en Latam. Endava es una compañía de tecnología, ofrecemos servicios de Cloud Transformation, de Digital Transformation, de Software Engineering, de consultoría. Estamos en el mercado aproximadamente hace 23 años, estamos presentes en 6 regiones, en 25 países, 65 ciudades. Somos 11.000 Endavans como equipo. Aquí en Colombia tenemos un footprint y una presencia hace 6 años. Estamos en el camino hacia los 1.000 Endavans. Voy a adelantar la presentación, ¿sí? Estamos en el camino hacia los 1.000 Endavans. Y nuestros clientes, las industrias y los dominios de negocio en los que trabajamos son muy diversos. Trabajamos en servicios financieros, en banking, capital market, en insurance, en life science y en muchos otros segmentos de las industrias. Hacia el interior, en Endava, como locaciones de delivery, estamos organizados en lo que llamamos disciplinas. Las disciplinas son grupos virtuales a través del cual potenciamos los planes de carrera de nuestros Endavans y a través de los cuales también perseguimos la excelencia técnica. La excelencia técnica la articulamos de diversas formas. Este es uno de esos eventos en donde lo utilizamos como medio. En Endava somos todos parte de comunidades alrededor de tecnologías o de experticias que se requieren para desarrollar productos. Y esas comunidades como la de Python que tenemos a nivel Colombia son quienes traen estas iniciativas de hacer estas sesiones para conectarnos con ustedes, con las personas por fuera de la compañía, compartir lo que conocemos del ecosistema y también escucharlos y aprender de ustedes. Sin más, los invito a que nos sigan en las distintas redes, @EndavaLatam, en Facebook, Instagram, YouTube, en X y demás. ¿No? ¿Falta alguna? No falta ninguna. Sin dilatarnos más en presentaciones, ahora nos vamos a adentrar a este mundo fascinante y en esta última charla acerca del futuro y las oportunidades que nos trae Python. Nos van a acompañar 3 expertos, María Camila, Esteban, Leo y Freni, quienes van a estar articulando esta conversación alrededor del ecosistema. Muchas gracias por estar aquí. Recuerden que cuando terminemos esta charla, que puede durar aproximadamente 1 hora, 1 hora y cuarto, tendremos una sesión de Q&A y luego les vamos a invitar a que se acerquen, que tengamos un espacio distendido de networking, que nos conozcamos, que conozcan más de Endava y que nosotros los conozcamos más a ustedes. Así que los dejo con Freni, los dejo con los panelistas y los dejo con Alex. Alex, ¿querés decir alguna palabra? Hola a todos, hola a los que están presentes y a los que están en cámara, los saludo desde la distancia. Solamente quería robarles 5 minutos para agradecerles, porque son ustedes los que nos permiten crear estos espacios. Esto es pensado por ustedes, diseñado para ustedes, y para nosotros es muy importante que de cada una de estas experiencias poder recibir los feedback de ustedes. ¿Qué es lo que esperamos al final de la sesión?
poder recibir feedback de la experiencia, tanto de los que nos están acompañando desde sus hogares y como las personas que están aquí presentes, con el objetivo de que en futuras ocasiones podamos mejorar la experiencia. De nuevo, en Endava somos advocates de compartir conocimiento, hace parte de nuestro ADN y la razón por la que existimos son ustedes. Y por eso para nosotros es importante poder contar con ese feedback. Entonces es una invitación, la metodología va a ser a través de un código QR que pueden escanear, pueden llenar ese formulario y a partir de ese feedback que vayamos recolectando, pues podemos mejorar para las futuras ocasiones que nos volvamos a encontrar. Listo. Y de nuevo, este es un espacio, como ustedes, siéntanse como en sus casas. A los que están presentes, si necesitan pues tomar algo, o los baños pues están aquí al lado. Y ya, ahora sí, los dejo directamente con nuestro host del día de hoy. Muchas gracias, Alex. Primero porque tienes que subir con las escaleras. Bueno, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Frenny Caicedo, desarrollador Python hace más de una década. Los últimos 5 años lo he hecho desde Endava. Muy contento de estar acá. Y bueno, he tenido oportunidad de participar en diferentes tipos de proyectos, desde temas de frontend, automatizaciones básicas, hasta temas avanzados de visión artificial, procesamiento de imágenes. Recientemente tuve la oportunidad de apoyar a Microsoft con su producto HoloLens, las gafas virtuales. Y ha sido espectacular todo lo que he podido crear con Python. Realmente yo sé que muchos de acá han tenido la experiencia, comparten este sentimiento. Me siento muy agradecido por Endava, por darme esa oportunidad. Y también muy agradecido con Dios por ser coautor, junto con mi esposa, de 3 hijos. Creo que la creación es de las cosas más bonitas que podemos tener como seres humanos. Entonces, esta noche, ¿qué queremos hacer? Esta noche, el objetivo es que pensemos un poco en ese panorama que puede representar Python en los siguientes años. ¿Qué podemos ver para Python en el futuro? Todos sabemos que Python es un lenguaje pues, muy popular, que es muy querido por muchos de nosotros, muy querido por muchos desarrolladores, está en el top de los lenguajes más queridos, que es muy versátil, como la experiencia mía, también la de muchos de ustedes, desde cosas de web, inteligencia artificial, machine learning, seguridad, un montón de cosas que hay por medio que se pueden hacer con Python. Pero este papel de Python pone entonces también de manera natural unos desafíos y unas oportunidades. Por eso estamos hoy en la visión Python, desafíos y oportunidades del futuro. Entonces, para no alargar más, vamos a iniciar. Bienvenidos, por favor, los panelistas. Voy a tener la oportunidad de presentarlos. Tenemos a Esteban Maya Cadavid. Es un entusiasta de la tecnología, es profesional autodidacta y emprendedor. Es miembro fellow de la Python Software Foundation y ha sido organizador de Python Medellín y Colombia durante más de 6 años. Además ha sido ponente internacional en eventos como GTEx Dubai, en charlas oficiales en Google, entre otros. Cuenta con experiencia en startups y corporativos. Tenemos también a María Camila. Ella es ingeniera de Machine Learning. Es magíster en Ingeniería Biomédica, con un profundo interés en análisis de datos e inteligencia artificial, especializada en MLOps, Deep Learning, procesamiento de lenguaje natural, análisis estadístico y desarrollo de software. Y al final, al extremo del panel, tenemos a Leonardo Calderón, compañero de Endava. Él es ingeniero en mecatrónica, con experiencia como desarrollador de software, gerente de proyectos y profesor STEAM. Trabajó 12 años en empresas multinacionales, luego 5 años como emprendedor, desarrollador y profesor, y los últimos 3 años en Endava como desarrollador Python. También estudió técnicas de auditoría y gestión de proyectos, cuenta con una maestría en matemáticas, ingeniería de software, machine learning y varios servicios modernos en la nube como AWS, Azure, Databricks, Snowflake, entre otros. Bueno, un aplauso para ellos, bienvenidos y muchas gracias. Creo que vamos a empezar con un tema que puede ser para algunos muy básico, pero yo creo que hemos vivido todos esa experiencia. Es decir, empezamos nuestra carrera con Python, empezamos a aprenderlo, empezamos a disfrutar de su poder, de su potencia, de esa facilidad de hacer cosas rápidas, de prototipar cosas que pueden ir fácilmente a producción, y estamos muy orgullosos de ello. Pero llega un punto en que nosotros mismos nos damos cuenta, o llega alguno de esos asesinos de la esperanza y nos mira fijamente y nos dice, hey, ¿y el desempeño qué? ¿Qué pasa con la memoria? Sonriéndose. ¿Qué pasa con la memoria? ¿Qué pasa con, no sé, los tiempos de procesamiento? ¿Qué pasa con un paralelismo real? Etcétera. Pero Python está aquí y ha hecho su carrera. ¿Cómo
esa es la primera pregunta entonces, muchachos. ¿Cómo ha podido Python enfrentar estos desafíos que acabo de mencionar? Bueno, primer disclaimer, a pesar de que soy fellow member de la Python Software Foundation, voy a hablar desde mi experiencia neutral, cómo ha sido como el proyecto, ¿cierto? Y lo primero es, bueno, digamos que para nadie es un secreto que sí, Python es lento, obviamente, no voy a decir que escriban un sistema operativo en Python porque no es la forma. Sin embargo, digamos que la forma en cómo han ido afrontando estos retos Python, sobre todo en el tema de Big Data y inteligencia artificial, que es donde más manejo de memoria o procesamiento se necesita, es que digamos que se ha estado aliando con ROS. Hemos ya visto cómo muchas librerías han sido escritas usando bindings de ROS. Ejemplos, Polars, que es como el reemplazo de Pandas, ¿cierto? Que es muchísimo más rápido. Pydantic, que ya en la versión 2 tomó, digamos, la decisión de hacer bindings en ROS y es como 10 veces más rápido que su versión totalmente pitónica, ¿cierto? Vemos librerías de Big Data como Apache Delta Lake, que ya tiene su versión con bindings en ROS. Y digamos que de estas maneras pues hemos solventado un poquitico ese problema de rendimiento, ¿cierto? Hemos alcanzado como un rendimiento mucho superior a solamente usar Python. Desde hace muchos años igual se han usado librerías como NumPy, que son bindings pero en C, ¿cierto? Hoy los estamos haciendo en ROS porque digamos que ROS es más seguro, entonces nos permite hacer digamos como unos bindings más seguros, que no tengan memory leaks, que no tengan digamos de pronto problemas de concurrencia, de condiciones de carrera, y hemos estado optando como por eso. Y el otro de pronto candidato que se ve ahí para el futuro es Mojo, pero pues Mojo apenas lleva 2 años, todavía no ha sido como testeado digamos en producción o no ha sido puesto por una empresa que esté haciendo, pues que tenga millones de usuarios, entonces es como que hay una nebulosa de que tan real es lo que ellos prometen o no, y pues todavía está cerrado hasta el día de hoy, entonces algo que todavía no ha alentado mucho la adopción. Si ellos pueden cumplir con lo que prometen, pues también es una alternativa, digamos, viable, ¿cierto? Cuando a mí me dicen eso, yo me pongo a pensar, bueno, ¿cuáles son las debilidades de Python realmente? La velocidad, y yo digo, bueno, hoy en día la velocidad se necesita en Machine Learning, inteligencia artificial, y ahí es donde vienen estas alternativas, pero esa falencia que tenemos solamente la hemos visto en los últimos meses, años, tal vez 2 años. Y Mojo estará saliendo como una alternativa para quienes lo quieran googlear, MOJO, es una alternativa para compilar Python. Pero no solamente tenemos eso, tenemos PySpark, podemos trabajar Python en clusters, en vez de pandas utilizamos PySpark para poder tener data frames trabajando en paralelo en clusters. Muchas nubes están integrando Python en su ecosistema, en Snowflake tenemos SnowPy. Entonces pienso que el lenguaje de por sí tiene muchas salidas, muchas alternativas y se está implementando en muchas soluciones que brindan alternativas a esas posibles deficiencias que la gente normalmente ve sin ver el ecosistema como tal. Entonces creo que debemos estar muy pendientes en los próximos meses porque Python ya va a dejar de ser un lenguaje en el cual hablamos solamente lenguaje interpretado, lento. La versión 3.13, por ejemplo, habla de que vamos a tener compilación en tiempo real. ¿Eso qué quiere decir? Que nos estamos moviendo y moviendo muy rápido porque la inteligencia artificial nos cogió desprevenidos y tenemos que reaccionar para solucionar todas estas falencias que tenemos. Yo también estoy como de acuerdo con ustedes, yo siento que todos los lenguajes tienen como en sus ventajas y desventajas. Python no es el mejor en la parte de memoria y compilación, pero yo siento que en muchas áreas hoy en día a nivel empresarial, la parte por ejemplo web scraping, inteligencia artificial, Big Data, hay muchas alternativas y quiero también como resaltar que Python es un lenguaje legible, es muy simple de aprender, creo que la tasa de aprendizaje, no sé si ustedes, quizás Python fue el primer lenguaje, el mío fue C, después de y seguido de Python, y implementar Python en los proyectos fue súper fácil. Sin embargo, debido como a esa simplicidad hay muchas alternativas, o sea, se puede paralelizar. Por defecto el compilador de Python no permite ejecutar varios hilos en paralelo, pero con ayuda de multiprocessing, con los scores de la instancia de Python, permite hacer un mejor uso de esas instancias como tal y pues poder brindar soluciones. Asimismo, también siento que Python tú puedes hacer tareas en paralelo, concurrencia, procesar en batches. Por ejemplo, el Mercado Libre tampoco creo que sea secreto que trabajamos con millones de datos día a día. Yo diariamente me enfrento a muchos datos. Y una forma de poder hacer mejor uso de la memoria es haciendo uso de estas herramientas.
Y en la parte de inteligencia artificial, y creo que el procesar datos sí es importante, la memoria también es importante, sin embargo hay herramientas, por ejemplo, está Dask o está Polar también, que es una buena alternativa, y esas librerías nos permiten tener un mejor acceso a la memoria porque nos permite también como poder hacer distribuciones paralelas y concurrentes a los datos, entonces de esa forma creo que se puede hacer como un mejor uso de la memoria. Y realmente hay muchas herramientas. También quiero destacar que Python es súper interoperable, es decir, se puede ejecutar como en cualquier sistema operativo. Y adicionalmente las extensiones, creo que hay muchas librerías escritas en C, C++, Fortran, entonces integrarlo con lenguajes de bajo nivel que hacen mejor uso de la memoria, porque pues sí, por la parte en cómo interpretan el hardware lo pueden hacer, creo que también se puede interpretar súper fácil, entonces creo que es como de cuestionarnos, sí, puede que no sea el mejor, pero hay alternativas. Y creo también que es súper importante que no todo se resuma en la memoria. Por ejemplo, analizar millones de datos en la parte de Big Data se puede hacer perfectamente con Hadoop, PySpark, entre otras. Y Python lo ofrece, o sea, algo que tú puedes implementar fácil con muchas tecnologías, que creo que más adelante quizás podamos inferir también en la parte de la comunidad. Entonces, alternativas hay muchas. Excelente, podemos decir entonces que, si bien es cierto que en algunos escenarios necesita una optimización, no es en todos. Hay muchos lugares donde Python es suficiente y no tiene ningún inconveniente y no vamos a necesitar la optimización. Pero en esos detalles particulares, cuando realmente es necesario, hay alternativas. Hay alianzas, hay bandings, hasta el apoyo, la interoperabilidad y la posibilidad de echar mano a los lenguajes que son especialistas en rendimiento para satisfacer esa necesidad. Pero antes de continuar, quiero recordarles quienes están en la transmisión, pueden desde ya ir colocando sus preguntas en el chat. Quienes están presencial, podemos ir tomando nota, ténganlas ahí, porque al final, como nos dijo Sebastián, vamos a tener el espacio para preguntas y respuestas. Listo, entonces, después de la conclusión, puede salir otra pregunta, y es, ok, Python está logrando satisfacer las necesidades particulares, los cuellos de botella, las partes difíciles, ese hueso duro de roer, con ciertas alianzas, apoyándose dentro de lenguajes, ¿cierto? Podríamos tener miedo tal vez de que entonces estos lenguajes podrían llegar simplemente a reemplazar a Python. Sí, claro que sí. Me explico. Python como tal es el lenguaje, pero la implementación de Python es lo que debemos tener en cuenta que debemos mejorar. Hoy tenemos un CPython, hay un proyecto RosPython, no sé Esteban si lo vamos a tener prontamente. Entonces vamos a tener opciones. Mojo, como les decía, pienso yo que es un lenguaje, va a ser un superset de Python. Esto quiere decir que cualquier programa que tengamos en Python simplemente lo podemos compilar directamente y podemos sobre eso empezar a hacer mejoras de optimización para tener ventajas al lenguaje actual. Entonces pienso yo que el tema está es en la implementación más que en el reemplazo del lenguaje en sí. El lenguaje es muy querido, como le hemos dicho, como todos lo vemos, lo conocemos, pero la implementación es donde debemos mejorar y en Python se han dado cuenta. Guido está trabajando fuertemente desde hace 2 años precisamente para que las nuevas versiones se optimicen y eso han sido los cambios principales desde la 3.11, 3.12 y la que viene en octubre, la 3.13, vamos a tener muchas optimizaciones en el lenguaje core, pero también la implementación yo creo que va a ser un factor importante en los próximos meses. Es súper interesante lo que dices, Leo. Yo se lo digo un poquito complicado, no imposible, porque, a ver, en la parte de inteligencia artificial, aproximadamente el 75% de los desarrolladores de inteligencia artificial tienden a usar Python. Entonces, no solamente la sintaxis, creo que el acople de la comunidad es muy grande. Entonces, creo que un lenguaje que llegue o una alianza como a tomar el lugar de las comunidades que tenemos hoy en día, lo veo un poco difícil, pero no imposible. Y por otro lado, yo siento que como desarrolladora, el rendimiento crudo no lo es todo. O sea, sí, puede que Python no sea el mejor en memoria, pero ¿qué tal de las librerías o el desarrollo que hay hoy en día? Por ejemplo, hay mucho desarrollo en inteligencia artificial, en Big Data, en la parte de inteligencia artificial es increíble porque hay modelos para absolutamente todos. Tú puedes aportar al open source, entonces digamos si una empresa o algún desarrollador necesita algo específico, un modelo muy específico, pues es fácil tomarlo desde librerías desarrolladas en Python. Entonces siento que también es un plus muy grande la comunidad. Como digo, yo actualmente todavía llevo 5 años desarrollando en Python y sin embargo todavía voy a foros, Stack Overflow es como la vía confiable. Entonces creo que la comunidad también es un soporte muy grande que nos ayuda como desarrolladores. Además creo que también
tenemos que tener en cuenta el factor, listo, podemos tener una tecnología, pero qué tan fácil se puede acoplar, va a tener la misma acogida que Python, qué tal la comunidad, qué tal la calidad de las librerías que hay desarrolladas. Entonces, creo que también como un factor interesante que las alianzas a la tecnología que vaya a tomar lugar de Python tiene que tener también como en cuenta. Digamos que yo veo dos posibles casos ahí, que uno podría decir que es competencia, uno es ROS. Creo que hasta una vez Elon Musk dijo que el lenguaje de la AI debería de ser ROS, ¿sí? Pero yo lo veo muy difícil, la verdad, ¿cierto? Es un lenguaje un poquitico complicado, de tipado estático, tiene una curva un poco grande, pero que es lo otro que también veo yo hoy en día, que contamos con un montón de herramientas, como Copilot, ¿sí? Entonces creo que cuando uno lo ve desde el lado del negocio, es, bueno, yo escribo Python, no me importa si se demora más en CPU y en RAM, y es porque es más barato pagar CPU y RAM que el tiempo de un desarrollador, y eso es una métrica que uno mide a la hora de tener un negocio, ¿cierto? Y también de adaptarse a un lenguaje o adaptarlo. Hoy en día tenemos Copilot y puede que, no sé, el día de mañana implementar otro lenguaje más óptimo como ROS, puede que cambie o no cambie, porque ya con Copilot va a ser más eficiente. Lo veo hasta ahí, pero no, de pronto no veo que eso llegue a pasar en un corto plazo, mediano plazo. Hasta ahora me parece que ROS como binding de Python es una solución que le ha gustado mucho a la gente, porque sigue siendo la facilidad de Python y la eficiencia mucho mejor. Y el otro candidato que sigue siendo Mojo, pues yo sigo diciendo también, tampoco lo veo a corto plazo, mediano plazo. ¿Qué sucede? Ellos tienen interoperabilidad con muchos módulos de Python, sí. Y esto también sucede con el cambio que van a hacer en Python 3.13. Hace mucho tiempo intentaron no, esos proyectos están. Pipi, que se llama, PyPy, sí. Y hay otro que llaman NumPy, que son implementaciones de Just-in-Time Compilation, o sea, compilación justo a tiempo. Tenían más o menos como la compatibilidad de un 90% de las librerías, 90 y algo por ciento, y tristemente ese porcentaje que le falta de compatibilidad son las librerías que usan bindings de C como NumPy, y además que es donde queremos solucionar el problema de rendimiento, ¿cierto? En la versión 3.13 es compilación justo a tiempo lo que se va a implementar, o sea, un Just-in-Time Compilation. Va a venir por default apagado, por lo mismo, porque todavía no se sabe si va a correr el 100% de todo lo que vamos a usar en Python, ¿cierto? Entonces, como soluciones, digamos, las hay, probablemente con una compilación justo a tiempo podemos llegar a una velocidad casi que, no sé, de un Java o un .NET probablemente, con ese tipo de compilador, si funciona muy bien, ¿cierto? Pero pues digamos que competidores que le quiten el trono a Python a corto plazo, no. Yo no tampoco voy a decir que Python va a ser el lenguaje que va a ser toda la eternidad, pues porque siempre hemos visto como la tendencia cambia. Primero era Java y Java todavía sigue siendo hoy y todavía se requiere Java, ¿cierto? Y digamos que siempre es, digamos, la industria quien cambia la tendencia. Entonces, hoy, por el ecosistema que tiene Python, yo diría, y si ustedes tienen la duda de aprender Python o no, yo diría, si usted aprende Python hoy, créame que en 5 años no se va a quedar usted pues sin nada que hacer, o sea, no va a haber una transición en 5 años, ¿sí? Entonces, si usted lo quiere aprender, definitivamente es una navaja suiza para todo, porque ustedes pueden hacer mobile con él, big data, servidores web, de todo. Entonces, digamos que ese es como el panorama, ¿cierto? Pero no diciendo pues que nunca va a ser reemplazado. Podemos concluir entonces que hay posibilidades de reemplazo, el caso de Mojo, pero no son completamente certeras, no hay mucha probabilidad, pues la tiene buena, pero habría que ver qué pasa. Y también, pues bueno, realmente es incierto también por todo el tema que acaban de mencionar ellos de implementación y todo lo demás. Entonces, eso está muy bien, pero yo creo que valdría la pena, Leonardo y Esteban ya esbozaron un poquito el tema de las nuevas características de Python, que viene para Python también. Porque bueno, nosotros estamos acá, un grupo de expertos, otros también acá seguramente en la audiencia, o algunos que están apenas iniciándose en el mundo de Python, pero Python es uno de esos pocos lenguajes, yo diría que 10, 15, no alcanzamos el 20% de los lenguajes que tienen a su fundador vivo, a su creador vivo. Es el caso de Python. Entonces, aquí también lo estaba mencionando Leonardo. Guido, ¿qué estará pensando Guido? O sea, ¿qué están pensando ellos que conocen esta realidad, que conocen la dinámica de la programación, de las necesidades y saben también de las debilidades que tiene Python? Entonces, me gustaría que dedicáramos unos minutos también a hablar un poco de cómo es eso que de pronto ya se conoce de lo que viene de Python y qué tanto podemos esperar de esos nuevos features que están en camino. Esteban.
Ok, bueno, en cuanto a las features, me parece que todas las cosas se tienen en cuenta y como digo, la comunidad me ha pasado también que, bueno, si hay ausencia de algo, pues creo que algún desarrollador puede brindar una nueva librería o mejorar, por ejemplo, un bug. Me ha pasado que conozco a alguien que aportó a un bug en Pass API, entonces eso también como que facilita las cosas y pues poder mejorar lo que ya hay actualmente. En cuanto a la parte de inteligencia artificial, me gustaría mencionar que features se vienen muchísimas. Por ejemplo, me está llamando mucho la atención y me impacta el desarrollo que tiene Python en cuanto a inteligencia generativa. Esto de los modelos de lenguaje, creo que se basan mucho en la arquitectura, por ejemplo, tipo Transformer, es una arquitectura bastante robusta y compleja, y poder implementarla en otros lenguajes a partir de bloques operacionales puede ser quizás tedioso y tener sus retos, pero el desarrollo que está en función de todo esto es increíble. Entonces tenemos modelos de lenguaje para todo, tenemos generaciones de texto, de imágenes, de audio, y todo se basa en librerías a partir nativas de Python. Entonces creo que el desarrollo continúa escalando, mejorando, y no tengo la menor duda de que así va a seguir implementándose dentro de la comunidad con ese lenguaje de desarrollo. Digamos, el tema de rendimientos se ha venido viendo que desde la versión 3.10 más o menos siempre se ha venido mejorando, ¿sí? 3.11, 3.12, 3.13 ya sabemos que viene el just-in-time compiler, ¿sí? Y pues a ver, por otro lado, realmente sí, sabemos que un lenguaje que tanto se usa va a seguir recibiendo optimizaciones. Ahora, ¿qué tantas optimizaciones va a tener? Yo les voy a decir, no creo que llegue nunca a un nivel de C, al menos de que cambien toda la implementación, y cambiar toda la implementación probablemente sea romper el lenguaje, ¿sí? ¿Yo qué puedo decir? Si con suerte llegamos a una velocidad de un Go, de un .NET, un Java, eso de pronto lo veo más viable, viéndolo técnicamente, ¿sí? Para los que pregunten qué tan rápido podría llegar a ser Python, yo creo que podría llegar a ser tan rápido como cualquier lenguaje que implemente compilación justo a tiempo, ¿sí? Pero no creo que llegue pues a un nivel de C, o sea, no sé, no lo veo técnicamente, entonces no sé si Guido tenga algo bajo la manga, pero yo realmente, desde mi conocimiento técnico, no veo como una posibilidad sin romper el lenguaje o cambiar toda la implementación del compilador pueda llegar a un rendimiento de eso, ¿cierto? Yo diría que me sentiría muy bien si mantenemos el ecosistema que tenemos hoy en día y si llegamos a lograr un rendimiento parecido a cualquiera de los otros lenguajes que tienen compilación justo a tiempo, para mí estamos más que perfectos. Me gustó mucho lo que dice ahorita de la navaja suiza. Me parece que es una muy buena descripción de Python, y a veces tener una navaja suiza es importantísimo. Yo puedo tener el cuchillo más afilado del mundo y me sirve solamente para una tarea específica, pero cuando tengo una navaja suiza tal vez no es el mejor cuchillo del mundo, pero me sirve para hacer muchísimas cosas y solucionar muchos problemas. Por algo Python está en todas las nubes de forma nativa, por algo Python permite hacer mobile, permite hacer front, permite hacer back, permite hacer data, permite hacer muchísimas cosas. El año pasado hice mi tesis de la maestría y tenía una idea de hacer un laboratorio virtual, y dije, si hago una página web, de pronto no es muy fácil para alguien estar haciendo el laboratorio de geometría en un salón de clases, voy a hacer una aplicación mobile, pero yo soy Python developer, ¿qué hago? Me puse a buscar, hay muchas librerías para desarrollar mobile, y de hecho hay unas que son nivel profesional. Hay una librería que se llama Kiwi, K-I-V-U-Y, la utilicé y allí está publicada en la Play Store. Entonces pienso que esa navaja suiza nos debe servir a nosotros como desarrolladores y a muchas otras personas de la industria para tenerlo en su stack como principal o como soporte para poder solucionar los problemas que tenemos hoy en día en cualquiera de los frentes que podamos tener un proyecto. Perfecto, sí. Ay, qué pena. ¿Te voy a dejar algo más? No, está bien. Listo, bueno. Este tema viene apoyado por lo que mencionábamos desde el principio de la versatilidad, ¿cierto? De la amplia gama de proyectos donde podemos usar Python. Y ese tema del ecosistema, que también empieza ya a dar como gritos en la charla, es otro tema que creo que vale la pena que hundemos un poco esta noche. Porque es que creo que es algo realmente muy importante. Les puedo compartir mi experiencia. La primera vez que yo empecé a trabajar con Python, estaba en un proyecto de crear como una especie de video con data variable. En ese entonces eso no existía por ningún lado. Entonces había un software de composición digital usado para películas de cine, Matrix, ese tipo de películas, llamada Nuke de Foundry, y había un diseñador, un artista, un compositor digital que se sentaba y tardaba 1 o 2 horas
haciendo la composición de un nuevo video con los datos que acaban de salir de la operación de este negocio. Muchachos, llego yo a Nuke y digo, ¿esto cómo lo puedo automatizar? Y encuentro que tiene un API en Python. Entonces fue una locura porque, o sea, el desarrollo que hicimos logró que ese video se hiciera en 1 o 2 segundos, el trabajo que tardaba 1 o 2 horas el artista, ¿sí? Y podemos escalarlo, reproducirlo y con todas las ventajas que conocemos del software. Entonces, ese hecho de poder llegar uno a diferentes escenarios, mencionaban también las nubes, llegar uno a una nube y decir, hey, bueno, yo vengo con Python, vengo con mi navaja suiza, aquí le puedo usar, y que uno vea que la respuesta es sí, realmente es muy placentero, muy útil y muy provechoso para tanto el desarrollador como la empresa, la necesidad, la inversión y todo lo que hay detrás de lo que hacemos. Entonces yo quisiera que ahondáramos cada uno, aprovechando que venimos de sectores diferentes, me parece tan enriquecedor, amatemos un poquito esa ventaja que hemos visto y escribamos un poquito ese ecosistema que tenemos alrededor de nuestro trabajo usando Python. Bueno, digamos que Python precisamente brilla por su ecosistema, ¿sí? O sea, por la comunidad, siendo open source. Voy a poner incluso uno de los casos, una de las librerías más queridas, que es FastAPI, y estaba Pydantic. No sé si alguna vez ustedes leyeron que había unos cambios en Python que iban a romper los tipos, ¿sí? Y se armó una discusión alrededor de eso, ¿sí? Entonces, para mí algo que me parece muy importante sobre un lenguaje como Python que está alrededor de la comunidad es que, uno, la comunidad se empezó a quejar y decía, venga, ¿qué va a pasar con el proyecto de FastAPI y de Pydantic? Porque es que los cambios que ustedes están haciendo lo van a romper. Entonces, ¿qué va a pasar? Ellos viendo que sí, son proyectos muy usados, que la comunidad estaba como preguntando, estaba preocupada en el thread de GitHub, demás, ¿qué va a pasar? Fueron escuchados, entonces digamos que esos cambios no llegaron a ser implementados, ¿sí? Entonces, por un lado, uno sabe que ellos están escuchando a la comunidad, ¿sí? A los desarrolladores, porque es que Python, digamos que los usuarios de Python son desarrolladores, entonces digamos que sus usuarios están siendo escuchados. Entonces, el ecosistema es súper fuerte. 2, yo he tenido la oportunidad de asistir a diferentes PyCon en el mundo y también eso es otra cosa que uno agradece mucho, o sea, son conferencias hechas por la comunidad, para la comunidad, y eso también demuestra una madurez y un apoyo de todos los profesionales que están usando este lenguaje, ¿cierto? Ecosistema a nivel técnico, ya sabemos que las nubes, cualquier nube que no tenga Python hoy en día es porque nube que no existe o que no es grande lo suficiente o no sé, pues no es un proveedor pues como relevante, ¿cierto? Y desde mi experiencia, inclusive siendo líder de la comunidad de Medellín y uno de los que ayuda a organizar la conferencia, pues somos la comunidad más fuerte en el país, ¿cierto? Digamos, la que tiene como una conferencia más estructurada, una comunidad muy activa también, ¿cierto? Y yo creo que todo eso es lo que demuestra madurez y pues todas las empresas que lo usan. El ecosistema de Python muchas veces lo desconocemos en su totalidad. A veces decimos, sí, Python me sirve el lenguaje de programación y hago un programa, me corre y tengo un servidor y allí lo ejecuto, o un script y tengo que automatizar algo y listo. Pero nos olvidamos de que realmente en las nubes hay mucho servicio en Python. Yo puedo tener lambdas en AWS en Python, puedo tener PySpark, trabajar con data frames en PySpark, en clusters sin necesidad de utilizar pandas y está implementado en la nube. En el mismo Snowflake que mencionaba antes, que es un data warehouse, puedo tener ya Python nativo dentro de la misma nube. Entonces el ecosistema realmente es muy grande, desde mobile hasta data warehouses, microservicios, monolitos, lo que queramos implementar. Realmente el ecosistema es muy extenso y a veces no logramos como ver la magnitud, solamente es que estemos atentos a todo este tipo de eventos, a las PyCon, a todos los eventos que tengamos de Python para poder realmente conocer al menos las opciones que tenemos en este gran ecosistema de Python. Amo esa pregunta, me encanta. Tengo mucho que decir en cuanto a eso. Por ejemplo, la parte de inteligencia artificial, Machine Learning, hay muchas librerías y tecnologías basadas en Python que a mí me permiten en mi día a día poder conocer cómo va el ciclo de mis modelos, si tengo que reentrenar, tengo que adquirir más data, tengo que cambiar, digamos, no sé, el tipo de la métrica de performance, entre otras. Y eso lo hago a partir de desarrollo en Python con muchas librerías. Y hay muchas aplicaciones con Python para la parte de inteligencia artificial que realmente es como pregunté por lo que no veía, porque hay de todo, desde la parte de visión, segmentar imágenes, clasificarlas, tomar imágenes en tiempo real y detectar cuando alguien tiene, por ejemplo, un arma y puede significar un peligro para el entorno, modelos de lenguaje,
O sea, hay de absolutamente todo, entonces siento que el desarrollo que se hace en Python en cuanto a la inteligencia artificial es muy impactante, crece muchísimo y las empresas pueden aplicar realmente en sus productos o sus servicios, servicios de calidad a partir de todo lo que existe en Python, basado también más que todo en la parte de inteligencia artificial. Entonces es realmente increíble todos los aportes que hay hoy en día. Realmente entonces vemos cómo tenemos muchas herramientas, muchas tecnologías, casi que si hay algo que no sabemos o si entendemos que de pronto no nos satisface Python completamente, tal vez sea un tema de que debemos investigar un poco más, tal vez es un tema de que debemos de pronto ahondar, compartir, para eso también venimos a estos eventos, mira qué cantidad de cosas que ha mencionado, tal vez algunas de ellas no las conocíamos, entonces qué bueno, qué enriquecedor, muchas gracias muchachos por esa respuesta. Bueno, realmente con tantas ventajas que hemos visto, casi que uno queda diciendo, bueno, pero ¿por qué otros lenguajes también están por encima y son tan fuertes? ¿O qué pasa, digamos, o por qué no se ha terminado del todo el uso de lenguajes de pronto anteriores? ¿Cierto? Es una pregunta que inocentemente podríamos hacer. Y me trae a la memoria también de pronto como hace, no sé, 10 años, en la empresa donde trabajaba yo, una empresa tradicional, donde se usaba mucho .NET, por ejemplo, mucho Java. Cuando empecé yo a ver como la oportunidad de mejorar muchas cosas, de aumentar de pronto productividad, de hacerlo mejor, de hacer menos tiempo, etcétera, y empecé a hacer como mis pruebas de concepto y a presentarlas a la gerencia, escuchaba siempre como algo similar como espectacular, excelente, pero ¿a qué voy? Hace 10 años era así, pero yo quisiera ver como en la actualidad, cómo ustedes han visto en el tema empresarial, ¿sí? En el enterprise, cómo está la adopción de Python y en general podemos hablar de los productos de software libre, del open source, ¿sí? ¿Cómo está la apertura hacia la implementación y cómo está la confianza en ese tipo de productos? A mí me parece que muchas empresas en la actualidad quieren aplicar inteligencia artificial. Creo que uno antes de aplicarlo se pregunta realmente si es necesario. Pero retomando como ese auge que tiene hoy en día la inteligencia artificial, me parece que cada empresa tiene datos muy particulares, o sea, súper especiales en base a sus clientes. Entonces, muchas cosas que se hacen hoy en día es listo. ¿Qué tal si sacamos el provecho que tiene el open source de Python, las librerías y modelos que hay, y hagamos una transferencia de aprendizaje o obtengamos el conocimiento que tienen modelos? Eso se llama fine tuning. Entonces las empresas lo hacen hoy en día mucho y es de gran valor, que toman un modelo que fue entrenado con datos similares, porque repito, encontrar un modelo muy específico como a los datos de la empresa es muy complejo, porque eso va a ser muy determinado por la empresa. Entonces lo que hacen es como sacar provecho de esos modelos que fue entrenado con datos similares y simplemente hacen un fine tuning. Listo, cambiemos la última capa de mi red neuronal, pongo el número de neuronas de acuerdo a lo que yo quiera clasificar. Y eso hoy en día lo hacen muchísimas empresas, lo que es la parte de transferencia de aprendizaje, y creo que pueden también como aumentar el valor de sus productos a partir de la inteligencia artificial, que es como obtener patrones en base a los datos y poder obtener soluciones que puedan elevar la calidad del negocio como tal. A ver, digamos que hace 10 años es muy real, uno usaba algo open source y pues lo veían como algo de baja calidad, ¿sí? Como que esto no es bueno, ¿será que si resiste tantos millones de usuarios, si puedo escalar? No, hoy en día la realidad es otra. O sea, hoy en día yo puedo afirmar y asegurar que el open source se comió el mundo y se lo va a seguir comiendo. Solamente diré, por ejemplo, por dar un ejemplo, Linux, que nadie lo conoce probablemente, o muy poca gente porque no es comercial, sostiene la civilización hoy. ¿A qué voy? Todas las telecomunicaciones, supercomputadoras del mundo, hoy tienen Linux. Así de sencillo, o sea, la civilización la sostiene Linux. El open source también permite que haya innovación. ¿Por qué? Modelos de lenguaje natural open source, cualquier empresa puede llegar, tunearlos e inclusive mejorarlos a partir de algo. Primero porque entrenar un modelo requiere mucho dinero para hacer el entrenamiento, no todo el mundo tiene el dinero para hacerlo, entonces si eso fuera cerrado sería el monopolio de unos muy poquitos. Que sea open source deja que un montón de personas puedan entrar a eso, y si más gente puede acceder a eso significa que va a haber más innovación. Eso pasa con el open source. Que un lenguaje pueda recibir el feedback de los usuarios, inclusive un commit con el código para mejorar algo, es lo que lo hace exitoso precisamente, porque todo el mundo puede aportar algo desde su caso de uso o desde su conocimiento. Entonces digamos que hoy en día sí,
hasta los mismos corporates que crean tecnologías cerradas, Microsoft, Oracle, los que sean, están usando hoy un montón de tecnologías open source. Es más, yéndonos al extremo, Microsoft hoy en día inclusive le está pagando a Guido para que mejore Python, porque es que lo tiene, ¿cierto? Entonces, Microsoft intentó muchas veces matar el open source y hoy en día se dio cuenta de que nunca fue capaz. Entonces, hoy en día tenemos bases de datos que pueden resistir lo que sea, escalar, bases de datos tan confiables como para montar un banco. PostgreSQL ofrece la suficiente seguridad y tecnología para montar un banco inclusive, ¿cierto? Entonces digamos que ya hoy en día no hay la excusa de que un Oracle es mejor o de que un Postgres es mejor. La excusa siempre fue el soporte, que es que yo tengo un Oracle porque si yo tengo un error ya mismo llamo a Oracle y ellos me solucionan. Que digamos en el caso del open source, pues a mí me toca trabajar un poquitico más. Puede que encuentre respuestas en internet, pero sí lo tengo que trabajar más. En cambio yo llamo a Oracle y venga, usted me vendió esto, arrégleme el problema, ¿cierto? Pero digamos que eso es lo bueno y lo bonito del open source, que uno casi siempre encuentra respuestas al problema en la mayoría de los casos. Entonces, hoy por hoy se comió el mundo y se lo va a seguir comiendo igual. Hablemos de un caso actual, ChatGPT. Entonces, el que no haya usado ChatGPT hoy en esta sala, bueno, levante la mano y seguramente nadie lo va a levantar. Uno dice, ¿la inteligencia artificial realmente empezó con ChatGPT hace 2 años, año y medio? No, realmente las redes neuronales como tal, matemáticamente existen hace décadas. Las implementaciones, las primeras implementaciones empezaron hace 20, 25 años, que la capacidad de cómputo empezó a dar para entrenar los primeros modelos. Empezamos con un perceptrón, empezamos con una capa, con multicapas, redes neuronales profundas, y eso ha sido un desarrollo en los últimos 15 años. Las competencias por entrenar modelos para que me identifiquen números, manuscritos, letras. La competencia fue muy fuerte en los últimos años. La investigación, que es investigación abierta, y desarrollos open source que han sido compartidos en la comunidad académica, la industria y demás, ha hecho que esta carrera nos llevó a los Transformers, que es un modelo de Deep Learning, en donde podemos mejorar un modelo que alguien ya tiene entrenado y sobre ese crecer y crecer y crecer y crecer. Llegamos a un modelo que en este momento ocupa gigas, gigas, gigas y gigas de redes neuronales. Entonces, ese modelo open source ha hecho que la inteligencia artificial al final, uno, entre comillas, fue el primero que pegó más duro, que fue OpenAI, sacó ChatGPT y empezamos todos a hablar de inteligencia artificial moderna, pero lo hemos tenido en los últimos años y es gracias a eso, a la comunidad, a compartir código, a compartir experiencias, a compartir las investigaciones y los resultados de todo lo que hacemos en el día a día. Entonces, creo que eso es lo que ha hecho crecer y nos tiene hoy en día hablando de inteligencia artificial a todos. Yo quiero agregar algo antes de que ninguno de nosotros tres lo dijo, pero es más, gran parte del éxito de OpenAI hoy con ChatGPT es de un paper que fue público, o sea, de una investigación pública. O sea, la investigación de Transformers es pública y el gran éxito que tiene hoy OpenAI inclusive es de una investigación que la podemos llamar fue open source o fue pública al mundo para que innovaran. Claro, es decir que, bueno, podemos tener acá, hablamos de desarrolladores que tienen diferentes niveles, pero también puede estar acá también el empresario, el gerente, el emprendedor que está pensando en solucionar algo y de pronto tenía esa idea de ese tiempo y dice de pronto, bueno, ¿a dónde debo acudir? Tal vez no quiero sacrificar eficiencia o rapidez por rendimiento, no quiero sacrificar por soporte y ese tipo de cosas. Yo, según lo que escucho esta noche, creo que la recomendación es clara y podemos decir que pueden ir tranquilos, o sea, que empresas fuertes, grandes, lo han usado con excelentes resultados y que podemos tomar el camino del open source. Y de hecho podemos también entonces hacer parte de esa manera, hacer una contribución también. Así como muchos contribuyen para construirlo, el hecho de usarlo también contribuye porque entonces le da un sentido y da una razón de ser y de preservarse, ¿cierto? Como es el caso de FastSPI, decimos, hey, esto tiene tantos usuarios que ahora vale la pena continuar con eso. Entonces realmente sí, creo que hemos tenido una respuesta muy claras. Muchas gracias, señores panelistas. Excelente, qué rico estar acá con ustedes y qué bueno tocar esos temas de esta manera. Creo que también valdría la pena que habláramos un poco de cómo alguien puede hacer ese proceso. Es decir, listo, podemos salir muy motivados hoy, decir, bien, quiero seguir estudiando Python, quiero avanzar en mi carrera o simplemente quiero empezarla. Y tenemos acá 3 expertos y tal vez sea una buena oportunidad para decirles, hey, bueno,
según la forma de aprender de cada uno, según su experiencia personal, que tal vez se pueda reflejar la mía, ¿cómo nos pueden aconsejar en ese proceso de avanzar de forma más segura, más rápida en el camino de hacer carrera o hacer empresa con Python? Bueno, yo quiero empezar como desde la perspectiva, digamos, si alguien que llama mucho la atención la inteligencia artificial o machine learning. Es muy gracioso porque ese tipo de perfiles piden, yo siempre he dicho, un unicornio, que sepa infraestructura, que sepa de nube, sepa desarrollo de software, sepa hacer absolutamente todo. Entonces, yo creo que para empezar, te recomiendo que hagan cursos, pues sí, de Python, las cositas básicas como manipulación de datos y demás, seguido de aprender a hacerlo a través de objetos. Creo que los pipelines y muchas cosas se hacen con OOP, entonces es bastante meritorio que una persona sepa tener como buen dominio de esto. Y también yo siempre he dicho, o sea, todo se hace con práctica, hacer proyectos, tirar código, creo que es la mejor forma de aprender. No les voy a decir que hagan los 1000 cursos de Andrew Ng, que lo amo, creo que es el papá para mí para aprender Machine Learning, él es el mejor. Y también los cursos de Data Talks también son súper chéveres. Pero sí, o sea, es como aprender algo e implementarlo, no estar aprendiendo constantemente muchos cursos y quedarse ahí estancado, no. Creo que cuando te introduces a un proyecto vas a tener limitantes. Entonces, no sé, el ejemplo claro de memoria. Tengo muchos datos, ¿cómo voy a poder lidiarlo? Listo, hay librerías, puedo trabajarlo por batches o puedo paralelizar. Entonces, a medida que el proyecto vaya evolucionando, él mismo te va a decir qué es lo que sigue. Entonces, creo que esa es como la mejor opción o el mejor camino para aprender eso como tal. Y la pasión, yo lo resumo todo en pasión. Son campos y carros muy atractivos, creo que todos lo sabemos acá, bien pagos, pero si no te gusta, siento que no vas a poder crecer y evolucionar como gran desarrollador de software, porque no todo se basa en habilidades técnicas, también es aprender a ser líder, a trabajar en equipo, a escuchar, saber qué se puede hacer primero y qué no. Creo que son habilidades también muy importantes que se tienen que aprender. Recomendaciones. Me ha tocado, digamos, hablar de este tema con gente que no saben nada de programación, son psicólogos, ¿sí? Tuve un amigo que era historiador y empezaron a meterse en el mundo de IT, a programar, sin saber nada, absolutamente nada. Y me decían, ¿será que yo sí puedo? ¿Será que si yo no estudié una ingeniería puedo ser programador? Hoy en día son programadores y están en grandes empresas. Entonces, yo pienso que se puede siempre y cuando tengamos un porqué. Es decir, cada uno, si tiene en su corazón un porqué que lo motive, que lo ayude todos los días a levantarse de la cama y decir, hoy voy a hacer esto por esta razón, y esa razón la tenga en el corazón grabada, yo creo que todos van a dar esa milla de más, todos van a poder trabajar si están trabajando y después llegar del trabajo, estudiar, hacer un bootcamp, hacer una especialización, hacer un curso libre en internet y van a poder desarrollar esas habilidades. Entonces, cualquiera puede ser desarrollador hoy en día si se lo propone. Muchos no lo logran hacer por el temor y por no tener esa razón suficiente, esa motivación personal que los lleva a dar la milla más, a dar ese esfuerzo extra que se requiere para lograr, en algunos casos, cambiar de carrera radicalmente, ¿sí? O en otros casos cambiar de stack si quiero de pronto moverme a Python. Entonces pienso yo que cada uno de nosotros pregúntese si tenemos ese porqué grabado en el corazón. Como anécdota, y justamente me pasó hoy que me sentí a almorzar con los chicos de Endava y me quedé impresionado porque ninguno de ellos precisamente estudió esta carrera, con los que estaba almorzando. O sea, ingenieros de todo, pasaron por puestos de todo, o sea, hicieron de todo, mejor dicho, y pues hoy son líderes acá. Se han desempeñado muy bien, pues por lo que veo acá con los roles que tiene. Y acá vuelvo a lo mismo, yo resumo esto en 3 cosas si ustedes quieren aprender. O sea, yo realmente diría, he llegado donde estoy y no tengo un título universitario, tampoco vengo de familia rica ni nada de eso, ¿sí? Y yo lo resumo en 3 simples, digamos, pilares que tienen que tener, ¿sí? Primero es pasión, definitivamente. Si ustedes no tienen pasión, no lo van a disfrutar, ¿sí? Y esta carrera requiere demasiada paciencia al principio, porque cuando ustedes están comenzando, les va a salir un montón de errores que no tienen ni idea de qué es eso, ¿sí? Y si ustedes no tienen la paciencia para aprender paso a paso, es muy difícil. Yo a los 15 años me encantaba, tenía todo el tiempo del mundo, no tenía que trabajar, yo con 15 años y claro, yo podía formatear el computador si me lo tiraba por completo, lo que sea.
y como tenía esa pasión, entonces yo resolvía un error y sentía una victoria, la verdad, y el otro día me paraba y con más ganas le daba. Entonces pasión es lo primero. Lo segundo es que ustedes tienen que identificar cuál es la mejor metodología para ustedes. Que yo no haya ido, o bueno, que no me haya graduado de una universidad, yo sí estuve 4 semestres, me retiré, no quiero enviar el mensaje incorrecto de que es que la universidad no sirve para nada, ¿sí? Ese no es el mensaje. El mensaje es, uno tiene que identificar cuál es la metodología que más sirve para ustedes. A mí yo de pronto encontré que la universidad no era la mía, de pronto no sentía que me aportaba, de pronto yo no sentía que era mi forma de aprender y autodidacta, digamos, me funcionó. Y yo sé que no todo el mundo puede ser autodidacta, o sea, hay gente que necesita una ayuda, una mano para salir del problema que tiene y eso es muy normal, o sea, no tienen por qué sentirse mal si ustedes no pueden hacerlo solo. Entonces, acá también juega un factor de suerte, la verdad. Entonces, ustedes en la universidad pueden de pronto conocer su socio de la vida, tal vez, ¿sí? O puede que sea en la calle, pero ustedes no saben dónde va a ocurrir esto. Entonces, es como que identifiquen ustedes mismos cuál es su camino a aprender y síganlo, ¿cierto? Obviamente acompañado con lo primero que es la pasión. Y el tercero, que le falta a muchos ingenieros, es el tema de las soft skills y una de ellas es el networking, ¿sí? Yo me di a conocer porque yo daba charlas, yo me di a conocer porque me vendía, ¿sí? Porque aprendí a hablar al público, porque aprendí a que me escucharan, a que de pronto vieran que lo que yo hablaba tenía valor, ¿sí? Y muchas de las charlas que daba, inclusive una vez di una charla de Big Data y al otro día me estaban llamando a Bancolombia porque necesitaban implementar algo muy parecido a lo que yo hice para un pipeline de ellos. Entonces era como que es una forma de venderse. O sea, ustedes pueden ser muy buenos, pero si ustedes son buenos y no se venden, pues como dice por ahí la frase, no se vende lo que no se muestra, ¿sí? Nadie va a ir hasta su casa a descubrir si ustedes son unos genios o no. Entonces es súper importante que sepan hablar, que se paren en un escenario, porque se tienen que dar a conocer, eso es uno de los skills que hay que desarrollar, y cómo hacer networking, o sea, cómo generar relaciones laborales. Eso es muy importante para el crecimiento de cada uno. Yo diría que ese es como el resumen de cómo podrían hacer ustedes carrera, no solamente en programación, sino en cualquier cosa que a ustedes les apasione o quieran hacer. Espectacular. Bueno, a continuación vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas, si tenemos una buena cantidad. ¿Listo? No sin antes agradecer especialmente a Leonardo, María Camila, Esteban, realmente qué buen panel, ¿sí? Qué rico haber estado acá, qué bueno poder disfrutar de esto, compartir. Siempre he defendido que la comunidad tiene un poder especial, realmente, y es algo parecido a lo que resaltaba Esteban de las soft skills. O sea, tú solo puedes hacer mucho, ¿sí? Pero eso que tú haces, eso mismo que haces, lo haces en una comunidad y el resultado es diferente. No es lineal, no es el doble si se sentaron dos, es más del doble, ¿cierto? Entonces, qué bueno estar acá, muchas gracias por acompañarnos y entonces damos paso a las preguntas. Listo. Okay. Bueno, muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a iniciar con una pregunta que tenemos acá en el chat, para el que la quiera contestar. ¿Cómo ven el uso de Python en la Web 3? Yo conozco solamente una librería, o sea, yo sé que en la Web 3 han inventado varias tecnologías, una que es Solidity, que es súper famosa, está en la máquina de Ethereum, y es muy parecido a JavaScript, ¿cierto? Pero ellos ya tienen, digamos, su lenguaje propio, su compilador propio. Hay una librería que conozco también yo que es muy famosa, o sea, es una de las que tiene un respaldo grande y viene desde Algorand, viene desde la fundación Algorand, y sé que es un framework para desarrollar smart contracts, entonces de pronto la persona que esté buscando hacer Web3 con Python puede de pronto buscar Algorand en Google y digamos que ahí va a ver toda la documentación, ¿cierto? Pero entonces, como lo dijimos, Python es una navaja suiza y hasta para blockchain también se puede usar. Excelente. Sí, pues si alguno tiene alguna pregunta, vamos. Alex. Gracias, buenas noches para todos. Primero, pues agradecer el espacio a la comunidad de Python, Medellín, y pues todo lo que han hecho y lo que seguirán haciendo. Más que nada es un comentario, lo que mencionaban sobre el uso de Python para tantas cosas que se pueden hacer. Pues pensar en que la velocidad de compilación sea como un problema cuando hay muchas empresas, medianas y pequeñas empresas, que lo pueden utilizar para potenciar y ser más competitivas sin necesidad de pensar en la velocidad de compilación, sino en todo lo que puede solucionar, pues ya es
una ventaja muy grande, pero pues faltan es profesionales que estén haciendo esas mejoras en las empresas. Entonces el comentario es a cómo podemos llegar a que todas las profesiones y todos los que están haciendo esas cosas en las pequeñas y medianas empresas puedan llegar a conocer todas las ventajas de Python. Ya estamos hablando pues de temas mucho más evolucionados que las empresas pues no están alcanzando a llegar a esa velocidad con la que está incrementando la tecnología, entonces van quedándose como tan atrás que uno ve que no van a poder llegar de pronto a evolucionar a la misma velocidad, y es porque hay una deficiencia muy grande en las personas que están aportando desde su profesión al crecimiento de las empresas. Entonces, ¿cómo podría potenciarse eso para que sean muchas más las personas que conozcan Python y todas las ventajas que tiene? Yo diría que lo primero, más que conocer el lenguaje como tal, es conocer la comunidad. Es decir, si estamos interesados en un stack, en este caso Python, asistamos a la PyCon, asistamos a este tipo de eventos, busquemos la comunidad de LinkedIn, miremos qué otras comunidades hay en Facebook. Hay muchas alternativas en las cuales hoy podemos estar informados en tiempo real prácticamente. Hay muchos foros de discusión, en la misma página de Python ORG están todo el release de cada una de las versiones, cuáles son las nuevas actualizaciones que tenemos por cada versión. Entonces pienso yo que hay muchas fuentes de información, pero a veces pensamos que con hacer un curso, una certificación, ya tenemos todo el conocimiento completo, y yo pienso que en este medio somos como los médicos. El médico que no esté asistiendo a seminarios cada 6 meses de actualización se queda atrás. Python saca una versión cada año y es algo nuevo. Si no estamos actualizados en 2 años, ya tenemos 2 versiones atrás y no vamos a conocer las nuevas características del lenguaje. Entonces, creo que eso nos va a evitar Alzheimer a los 70 años, porque todo el tiempo vamos a estar leyendo, y eso es algo interesante. A nosotros como desarrolladores nos pagan la mitad del tiempo por leer, por estudiar, porque esa es nuestra función, estar actualizados para brindar la mejor solución en la otra mitad del tiempo. Entonces, los invito a que se unan a las comunidades que hay en LinkedIn principalmente. Hay varias comunidades de Python, síganos en Dava Latam, los invito a que participen en la PyCon este año, que va a ser aquí en Medellín. Entonces hay muchas alternativas, pero depende de nosotros llegar a ellas y estar actualizado, y es responsabilidad de nosotros, pienso yo. Vale, perfecto. ¿Alguien más tiene una pregunta acá? Buenas noches a todos. La pregunta es, cuando inició Python, ¿cierto? Por allá en los 90s, 80s, Python era atractivo porque, a comparación de C y C++, ¿cierto? Que era lo que se trabajaba, es fácil de entender y cabía en la cabeza, ¿cierto? Toda la funcionalidad de Python era fácil de cargar, era portable, y ya existen Slim Python y otras versiones pues como para disminuir esa cantidad de herramientas que tiene Python, ¿cierto? Pues ya que tenemos a alguien de la comunidad de Python, mi pregunta es cómo vamos a hacer para pelear contra el feature creep, ¿cierto? Que cada vez hay más y más cosas dentro del lenguaje de Python que me es imposible llegar como que a ese conocimiento del lenguaje, ¿cierto? Llega un punto en el que hay tantas maneras de hacer la misma cosa que simplemente se vuelve imposible para mí desarrollar herramientas sostenibles en el tiempo, ¿cierto? Hay algo muy bonito que tiene ROS y que tiene Go, que es que los paquetes tienen fin, ¿cierto? Yo hago un paquete, hago una nueva funcionalidad y tiene un fin, ya no lo tengo que seguir manteniendo, ya se hizo, ya se logró, y un backwards compatibility que permite que esté ahí para siempre, mientras que Python tiene esa dificultad, todavía no hemos podido llegar a eso. Siempre hay algo ahí, siempre hay algo que me toca estar adaptando, siempre hay algo que me toca estar haciendo. ¿Cuándo vamos a llegar a ese nivel de estabilidad que considero que sí va a permitir el progreso al siguiente nivel, ¿cierto? Independientemente, Python no tiene que ser la respuesta a todo, entonces yo no considero que hay que seguir buscando ni velocidad ni nada. Si estás en un punto donde el performance es de verdad tu punto, pues puedes cambiar de lenguaje y ya, ¿cierto? Python no tiene que ser la respuesta. Pero sí, la pregunta sí es como, ¿cuándo vamos a llegar a ese punto donde sí vamos a tener como una versión
no final, pero sí más estable, donde mis paquetes, donde mis herramientas y todo eso van a tener un fin de desarrollo, ¿cierto? No se van a tener que estar actualizando constantemente. Ojalá nunca, ¿no? Me gustaría decir algo antes de que el miembro de Python oficial nos responda. Y la pregunta también es, me encanta, pero yo siento que hay que tener en cuenta algo, qué tan mantenible y sostenible va a ser en el tiempo. Porque, por ejemplo, un ejemplo real, Polars, me permite manipular muchos datos, pero la documentación también está completa, pero yo sentarme una tarde a aprender Polars me va a llevar mucho tiempo. Entonces es porque no puedo seguir trabajando con NumPy o Pandas o Dask mientras yo aprendo Polars, porque sé que me va a tomar mi tiempo, sostener esa tasa de aprendizaje también va a llevar precisamente como ciertas limitantes. Entonces creo que el punto muy importante como desarrolladores y hasta qué punto yo puedo implementar eso o no es, bueno, ¿esto qué tan sostenible va a ser? Tengo que aprender algo nuevo siempre que salga algo mejor, pero algo que tenías anterior te sirve súper bien, te suple con tus soluciones, sigue siendo estable, sostenible. Entonces creo que son factores que tenemos que tener también en cuenta al momento de preguntarnos si implementamos una solución mejor o no. Yo entiendo lo que quieres expresar, pero es que ¿qué sucede? Y eso también pasa con C y C++. Si tú ves la versión de C++ 14 con la 17, se rompen muchas cosas. Yo te voy a decir más o menos por dónde creo que va la cosa. Y es, todos estos lenguajes viejos nunca se hicieron pensando en que íbamos a tener computadores con múltiples procesos, o sea, con varios núcleos, ¿sí? ROS y Go se hicieron en una época donde ya sabían cuáles eran las dificultades de estos lenguajes. Entonces, por ejemplo, ROS y C son equiparables en velocidad, pero ¿por qué la gente está prefiriendo o dice mejor usen ROS en vez de C? Porque es que ya ROS aprendió de todas las cagadas de C. O sea, ¿qué sucede? C se hizo con una base sin pensar, listo, no voy a pensar en concurrencia porque no sé si vamos a tener eso, no voy a pensar en multihilos, nada de eso, ni en condiciones de carrera mucho menos, porque como si no tengo procesos, tampoco tengo condiciones de carrera, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Todos estos lenguajes viejos, Python, Java, .NET, que tienen un montón de años, que nunca se pensaron para esto, reciben actualizaciones para poder soportar eso. Y son puras actualizaciones que, digamos, las metieron a la fuerza, ¿sí? O sea, porque uno sabe que si tú te pones a hacer concurrencia con ROS, es nativa, y con C++ tienes que hacer es que semáforos y esperar y esto y lo otro, entonces no es como nativo. O sea, sí funciona, hay un soporte de concurrencia, pero es un poquitico tricky, ¿cierto? Entonces es como que uno tiene que controlar un montón de cosas. Entonces, claro, todos estos lenguajes viejos se están adaptando a lo de hoy y esas adaptaciones pues llevan a que yo tengo que romper ciertas cosas que ya había implementado, ¿sí? Entonces, con ROS esto no se siente porque es que ROS ya dijo, venga, les voy a solucionar el problema del garbage collector, les voy a solucionar el problema de los constructores y destructores para que el programador no tenga que estar pendiente de eso con el ownership, ¿sí? Y encima yo ya sé que hoy en día tengo procesadores con varios hilos y concurrencia y todo, entonces también les voy a solucionar ese problema, ¿cierto? Entonces pongo un compilador inteligente que ya me va a solucionar un montón de problemas. Entonces, claro, obviamente no es la comparación, o sea, si llegamos el día de mañana, no sé, por decirlo de alguna manera, sacamos otro tipo de procesadores para los que los lenguajes no se pensaron hoy, yo creería que volvería a pasar lo mismo como con ROS y con todo esto, ¿cierto? Entonces, digamos, hoy en día no hay digamos, actualizaciones que quiebren mucho el lenguaje. Yo creo que de Python 3.7 a 3.12 son cositas muy mínimas todavía, entonces yo diría que no es como un dolor igual, y digamos que pues Python va a seguir probablemente teniendo muchas actualizaciones por lo que queremos mejorar el rendimiento. Entonces yo creo que probablemente vamos a seguir teniendo, digamos, esos cambios abruptos, pero que no son graves como al final del día, pues, ¿cierto? Para que no te asustes, toda la programación que sabemos en un año puede quedar obsoleta porque llegan los computadores cuánticos. Sí. Entonces volvemos a cero, se cambia de paradigma. Ya hoy tenemos el servicio de Bracket en AWS y puedes programar en un computador cuántico y tienes que aprender otro lenguaje, otra estructura de programación, otro paradigma de programación diferente. Entonces, esto va a cambiar. Ya la época en que aprendíamos un lenguaje y lo trabajamos por 40 años como COBOL, esa época ya pasó. Ya desde cada año tenemos que aprender algo nuevo. Para que no te asustes. Bueno, muchas gracias por la charla y la pregunta que tengo para ustedes es, ahora con la explosión de los modelos de lenguaje, ¿ustedes creen que ya los ciclos de desarrollo en entornos productivos se están modificando como
a algo más como pedirle al modelo o a la inteligencia artificial una base y yo de ahí empezar a tunear o a debuguear el código y ya cada vez ya va a ir desapareciendo como esa construcción del código desde cero? ¿O ustedes creen que en entornos ya productivos ya muy grandes todavía eso se demora como en llegar? ¿Te refieres como que tú hagas con un prompt, necesito un código que me haga esta API, tan, hazlo? Como Exacto, o sea, el nivel de que tú meterle mano a cambiar el código, ¿te refieres a eso? exacto, o sea, como que los ciclos de desarrollo ya no empiecen desde cero a yo hacer el código, sino que más bien ya se trate de yo empezar como a tunear lo que la inteligencia artificial ya me dio. ¿O crees que eso todavía es algo que...? Interesante pregunta. Pienso, a ver, varias cosas. Primero, sostener un modelo de lenguaje en producción tiene sus retos, el precio más que todo, y no hay modelo perfecto. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, los modelos de lenguaje fueron entrenados con información de Internet, ¿sí? Entonces, no conozco hasta el día de hoy un ente o una organización mundial que me pueda corroborar la veracidad de la información de una página. Entonces yo siento que poder llegar a hacer ese tipo de herramienta es complicado. Entonces, debido a eso, confiar 100% en esos modelos de lenguaje, no lo van a hacer 100%, pueden ser buenos, sí, y yo en lo personal, en las aplicaciones que hacemos, toca hacer como varios prompts, irlo mejorando porque tiende como a tener ciertas pérdida de información con el tiempo porque tiene una limitante en la salida en cuanto a los tokens, que es como las palabras como tal. Entonces muchas veces nos toca como cambiarlos e ir que no vaya perdiendo el contexto, porque la parte de sostener ese contexto también es muy importante. Entonces, si lo veo posible, puede que sí, pero no en una perfección, porque ¿qué digo? Precisamente no hay una fuente o ese órgano que nos pueda dar como de calidad de la información con la cual fueron entrenados esos modelos. Entonces lo diría pues como más que todo por eso. Listo, continuemos con una pregunta que tenemos acá en el chat. ¿Cómo se llaman los referentes para aprender Machine Learning que mencionaste? Uy, les tengo varios. Bueno, yo empezaría por Andrew Ng. Me parece que para empezar a implementar Machine Learning, a pesar de las tecnologías que hay hoy en día, Keras, TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, que ya vienen como acopladas con muchos algoritmos y simplemente uno como desarrollador va a la documentación, lee los hiperparámetros, listo, necesita estas capas o este score, listo, es el ingreso. Pero siento que también aprender un poco de matemáticas, de probabilidades también es muy importante. Entonces, los cursos de Andrew Ng te enseñan cómo aplicar Machine Learning, pero también la matemática que hay detrás. Entonces, por ejemplo, entender un gradiente descendente en una red neuronal a mí me ayudó mucho porque en un caso real que me pasó, estaba trabajando con segmentación de imágenes médicas y me estaba dando el score y la salida puros NaN y no, yo, pero ¿qué está pasando? O sea, me puse pues como a identificar a qué se debía y claro, cuando hacía la propagación capa por capa de la red Full Connected, identifiqué que había datos que no había procesado muy bien, o sea, había unas imágenes ahí que tenían pues NaN, entonces eso también, al momento que se propagaba como esa información, pues me retornaba eso a la salida. Entonces, entender cómo funciona por ejemplo, un forward o un back propagation también como ayuda a identificar ese tipo de errores. Entonces, recomiendo mucho Andrew Ng, definitivamente. Como segundo, creo que el papá del Deep Learning, que es Lacun, se me olvidó el nombre en este momento, tiene cursos en YouTube que hacen como un sprint, entonces hacen temporadas de Deep Learning, te enseñan cómo aplicar Deep Learning, las matemáticas, tienen material también didáctico para que tú hagas los laboratorios. Entonces, creo que estas dos fuentes son un buen inicio para empezar en esto, inteligencia artificial. Vale, muchas gracias. Vamos por aquí, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo les quería preguntar, pero más o menos ya lo contestaron, y es que yo he estado en varias charlas y mencionan mucho como que el futuro va a ser low code, no code, pero acá como que todavía como que falta mucho como para llegar como a esa realidad de que te escribo un prompt y tú me haces una aplicación pues por completo. Siento que entonces sería como para cositas más pequeñas, pero no así como pues como modelos muy grandes o cosas así. ¿Ustedes cómo lo ven? O sea, yo pienso allí que el tema de complejidad que estamos viviendo no da como para que nosotros tengamos una solución no code a gran escala que podamos
configurarla adecuadamente como para poder tener una alternativa real hoy en día. Claro, podemos meternos a cualquier hosting y nos genera una plantilla y tengo mi página web, eso lo hemos podido hacer los últimos 20 años, pero ya cuando hablamos de una empresa, unas necesidades particulares, de unos requisitos, que muchas veces esos requisitos ni siquiera están claros, entonces yo no puedo crear una solución no code, una solución de tecnología sin unos requisitos claros, y esos requisitos no los puede establecer un gerente de negocios muchas veces porque no tiene el conocimiento. Entonces tenemos que tener una parte técnica que me aterrice esa información, que me aterrice esos requerimientos, y esos requerimientos por sí solos no van a crearme una aplicación como tal. Así tengamos el ChatGPT más poderoso, siempre la complejidad humana va a ser tan alta que necesitamos poder aterrizar ese tipo de necesidades. Cuando uno habla de proyectos, cada proyecto es específico. Claro, lo decíamos ahorita, un transformer te puede estar entrenado para unos ciertos tipos de datos y lo podemos usar para otra empresa, pero hay que hacerle fine tuning. Lo mismo pasa con el código, así como pasa con las redes neuronales. Tenemos que hacerle fine tuning. ¿Y quién le va a hacer fine tuning a eso? ¿ChatGPT? Posiblemente. ¿Está bien hecho? No sabemos. ¿Quién lo va a verificar? Tiene que haber alguien detrás que lo revise, que revise los requerimientos, pase esas palabras del gerente de producto y las transcriba en una solución real. Y yo creo que esa interacción no se va a acabar. Vamos a seguir utilizando inteligencia artificial para nuestro día a día, seguramente cada vez en mayor proporción, pero es eso, es utilizarlo. Yo he utilizado Copilot en 2 proyectos personales y créeme que eso ayuda muchísimo, al menos un 50% de rendimiento, pero en ningún momento he logrado que pueda hacerme la aplicación completa porque es que ni siquiera yo sé qué es lo que necesito. Muchas veces lo que yo necesito lo sé cuando ya lo estoy implementando y veo errores y digo, me hace falta y necesito otra cosa. Entonces, si yo no sé lo que necesito, la IA muchas veces tampoco lo va a saber. Entonces, creo que siempre vamos a necesitar esa interacción. Y yo añadiría 3 cosas. Primero, yo siento que no hay algo perfecto, o sea, incluso los modelos tienen un margen de error. Sí, es ideal que tiendan a cero, o sea, sería como chévere, nice, pero un modelo perfecto 100%, yo me preocuparía, o sea, me preguntaría, ¿tengo un sobreajuste? ¿No tengo los datos necesarios? Entonces creo que llegar a un prompt perfecto o que me codifique perfecto, no va a pasar. Y segundo, yo diría que descubrir o debuguear algo que tú no hiciste, complejo, o sea, te vas a demorar tiempo probablemente. Y yo siento también que lo más fácil es mejor que complejo, entonces tú probablemente puedas tener en cuenta también como la complejidad de tu algoritmo, que siento que muchas veces nos tendemos a tirar código y hay algo que es la notación Big O, que básicamente es como determinar la complejidad del algoritmo, entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, evitar force o hacer como los cambios necesarios para que el algoritmo pueda compilar rápido y de la mejor forma. Entonces siento que también eso conlleva un reto, entonces poderlo implementar uno mismo también es como fácil, siento. Y lo último que quería añadir a esto es que, como nuevamente lo que decía Leo, poder verificar de que ese código esté perfecto, pues tendría que haber una persona detrás y lea línea a línea y pues probablemente su tiempo y habrá que pagarle más, no sé, entonces no creo que haya un prompt perfecto que nos codifique 100%. Yo veo varias oportunidades y problemas ahí. Uno es, bueno, es muy difícil crear un software con lenguaje natural. ¿Por qué? Porque el lenguaje natural es ambiguo, primero que todo. Entonces, yo decirle a una AI, quiero que me crees una interfaz gráfica que sea con una barra azul a la izquierda y así de tantos píxeles y sea, etcétera, etcétera, es muy difícil. O sea, el tema de software es muy preciso, entonces, y el lenguaje humano es muy ambiguo, ¿cierto? Entonces, digamos, eso no quiere decir que no lleguemos nunca a tener resultados buenos, pero digamos que ahí hay un reto muy interesante, ¿cierto? El segundo es decir que una AI nunca puede hacer una aplicación entera. Yo creo que tampoco es una afirmación que deberíamos de hacer. Hoy por hoy estamos en pañales, por decirlo así, todavía estamos probando y haciendo, y por más que nos duela el ego y de pronto puede que el día de mañana pueda pasar como pueda que no. O sea, en este momento estamos en un punto, en el mismo punto cuando lanzaron ChatGPT. Cuando lanzaron ChatGPT ya todo el mundo dijeron se acaban los trabajos, ¿sí? Sí. Y llegamos hoy en día y pues ya nos dimos cuenta que no es tan bueno del todo, alucina muchas veces, no cumple la tarea del todo, ¿cierto? O hasta muchas veces confiamos más en el ser humano porque es simplemente por nuestro instinto.
Y eso lo dijo el mismo Sam Altman, como que confiamos todavía muchos en las personas más que en la máquina, ¿cierto? Entonces, él mismo dijo, yo no veo que la adopción fue tan grande como yo pensé. Entonces, digamos que eso puede pasar. O sea, puede que la AI nos supere como ingenieros de software, como pueda que se degrade. Entonces, siempre se habla de un argumento. Bueno, la AI para entrenarse necesita un input, ¿cierto? Ese input somos nosotros, porque nosotros estamos constantemente desarrollando tecnologías, los lenguajes se mejoran, los frameworks se mejoran y pues el modelo tiene que aprender de esto nuevo, ¿cierto? Ya se habla hoy en día de datos sintéticos que podrían suplir eso. Entonces, puede que pase como pueda que no, como pueda que el modelo se degrade con el tiempo, ¿cierto? Entonces, digamos que yo dejaría abierto a que hoy nos encontramos simplemente en un vértice donde no sabemos qué va a pasar, esa es la verdad. O sea, yo creo que el que está firmando nunca va a pasar, como el que está firmando sí va a pasar, no sabe ni tiene idea de lo que está diciendo porque puede llegar a pasar. O sea, uno ve como más o menos la matemática de qué pueda pasar y uno dice, pues, no creíamos tener ChatGPT hasta el 2030 por lo menos, un modelo que hiciera eso y lo tenemos hoy, ¿sí? Entonces es como que simplemente, pues, no por eso vamos a dejar de ser lo que hacemos hoy en día, porque como es tan incierto, si mañana nos van a necesitar más, porque la AI se degradó, ya entregó peores resultados, como pueda que no, entonces simplemente tenemos que seguir haciendo lo que mejor podemos hacer cada día en nuestra profesión, no más. Listo. Sigamos con una pregunta que tenemos en el chat. ¿Cómo ven el uso de Python para la inteligencia artificial aplicado a Robot Automation and Vehicle Automation? Uy, súper. Mi campo de experiencia está más que todo en la parte supervisada, no supervisada, eso ya sería aprendizaje por refuerzo, que es donde tienes un espacio, tienes un individuo y a partir de acciones lo vas premiando o lo vas castigando, por decirlo así. Entonces, hoy en día hay muchos robots que trabajan a partir de aprendizaje reforzado. De hecho, quedé asombrada, hay un servicio en Amazon, no lo estoy promocionando, pero tiene muchos servicios, muchos, no los puedo enumerar. Y uno de los servicios es precisamente aprendizaje por refuerzo. Tú tienes tus datos, entrenas al algoritmo y él ya te simula ese individuo en ese espacio. Entonces, si Amazon lo tiene, pues no imagino todos los avances que hay. He visto mucho, más que todo, robots hidráulicos que son capaces de simular el movimiento humano. Entonces ellos caminan, ellos corren, trotan, hacen de todo. Y es a partir de ese aprendizaje. Entonces es real, es un hecho y probablemente siga evolucionando. Buenas noches. Aquí otra pregunta, pues en cuanto a robótica, automatización, pero no inteligencia artificial, sino que ¿qué futuro tiene Python en la penetración de sistemas embebidos, ¿cierto? Por ejemplo, ahora mismo ya JavaScript existe, ¿cierto? En los Fire Sticks y cosas así, que se logró una integración perfecta entre C++ y JavaScript para la integración de esos sistemas con recursos tan limitados. Python, sabiendo que también tiene un nacimiento literalmente en C, ¿qué tanto futuro tiene en alcanzar ese mismo potencial de aplicaciones, ¿cierto? Ya lo hay. MicroPython. O sea, si tú quieres meter Python a sistemas embebidos, controladores con memoria reducida, se llama MicroPython, que es el mismo Python de siempre, solamente que le quitaron un montón de cosas del core y pues ya. Pero la pregunta mía es, de todas maneras hay una diferencia de rendimiento significativa y de memoria usada significativa entre el que implementa JavaScript, ¿cierto? Versus el de Python, ¿cierto? Realmente no la hay. Ayer tuvimos un workshop en la ciudad de Cali. Tuvimos la oportunidad de contar con expertos, lo pueden googlear allí, Felipe Arcos en LinkedIn. Él es CTO de una empresa que es Beos Vending. Nos daba el workshop sobre IoT, precisamente. Todo el desarrollo que él tiene en este momento es Python, sobre Raspberries. Y el tema de velocidad no es sensible en temas de IoT, porque cuando hablamos de IoT es otro mundo, no es el mundo que conocemos de las API o de los microservicios en donde estamos casi muchas veces en tiempo real esperando una respuesta. Entonces, la arquitectura que tenemos allí es una arquitectura un poco diferente, es un tema más de mensajería, es un tema más de estados
Realmente Python es una solución excelente para IoT. Otro de las múltiples herramientas de la navaja suiza. Funciona excelente. Hoy en día está implementado en miles de máquinas de vending, estas maquinitas de monedas donde sacamos producto. Allí esas máquinas se han vuelto inteligentes, las volvemos inteligentes y es simplemente una Raspberry de $100, código en Python, lo conectas a tu red Wi-Fi, funciona perfecto y el rendimiento es excelente a nivel de máquina. Entonces, pienso yo que esa diferencia en el mundo de IoT, de microdispositivos, es muy poca y las ventajas son muchísimas, se amplía más la diferencia en el uso de Python porque las ventajas son muchísimas más respecto a las posibles desventajas que no la veo ni siquiera en términos de rendimiento. Realmente es así hoy en el mundo de IoT, así que también lo recomiendo para eso. Y una pregunta también para los tres, ¿cuáles son esos principales retos que ustedes ven a la hora de escalar un modelo, por ejemplo, de inteligencia artificial que ya uno está probando pues en un entorno local, ya escalarlo pues como a un entorno productivo? ¿Qué es lo que ustedes ven que primero hay que tener en cuenta? ¿Cuál es el proceso que se lleva? Gracias por la pregunta, está muy interesante. Varias cosas. Muchas veces creemos que porque nos dio un buen rendimiento en ese notebook ya todo súper bien, no, hay que hacer pruebas como tú lo mencionas, si ese modelo es escalable. Entonces, la prueba número 1 que hacemos nosotros es sometemos esos modelos a estrés, le ingresamos muchos datos y ver cómo nos interactúa, nos retorna cosas que realmente esperamos y no. En el caso que no, bueno, pasó algo en el entrenamiento, pasó algo en los datos, porque un problema que tenemos hacer mucho los ingenieros de Machine Learning es centrarnos en hacer el mejor modelo. Entonces nos olvidamos de la calidad de los datos y preguntarnos, ¿estos datos son de calidad? ¿Realmente son los datos que yo necesito para entrenar mi modelo? Siento que aproximadamente la mayoría de mi tiempo se me va validando los datos, qué distribución tienen y demás. Entonces siento que es algo también a tener en cuenta antes de escalarlo, ponerlo en producción y someterlo a estrés. Entonces, también importante someterlo en entornos ya productivos, instancias y X número de requests hace que mi modelo caiga, cómo se está comportando el tráfico de la web, cómo se comporta la latencia, si se demora mucho, porque muchas veces nos preguntamos, listo, ¿queremos tener predicciones real time, o sea, rápido, o queremos predicciones de calidad? Entonces creo que ahí el tipo de desplegar el modelo también va a variar mucho. Entonces yo me preguntaría mucho por el tipo de aplicación cuando está haciendo las pruebas, teniendo en cuenta el tipo de aplicación, cómo lo voy a desplegar, qué servicios de la nube voy a implementar, también súper importante para poder disponibilizar ese modelo como un servicio de Machine Learning y que no se detenga. O sea, siento que implementar pipelines automático te va a determinar la madurez de tus flujos de Machine Learning. Entonces, entre más automático, chévere, mejor, porque es el momento de mañana tu modelo cae, no sé, que no pierdas dinero, no pierdas clientes. Entonces, establecer como estas automatizaciones, puntos de control para que puedan brindar soluciones continuas cuando ese tipo de eventos pase, también es importante al momento de hacer las pruebas. Entonces, creo que también sería como el paso a seguir, someterlo a pruebas, mirar qué se necesita, qué no, y garantizar que ese servicio siempre se esté brindando, ¿sí? Para que no pierdas como, digamos, potencialmente dinero, más que todo. Yo creo que Camila ya dijo la mayoría, pero los retos siempre tienen que ver con MLOps, infraestructura, ¿sí? Y tienen que ver desde el entrenamiento, el despliegue y el reentrenamiento, generalmente, ¿sí? Y me gusta algo que vi yo hace muy poco y que yo creo que aplica mucho en la vida real, es que yo creo que la mayoría lo que hacemos es que cogemos la data, tenemos un 80-20 para entrenar y para test, y me gustó el enfoque que hizo alguien en el mercado, ya en un modelo ya en producción. ¿Y qué fue lo que hizo? Tenía todos los datos de comportamiento de los usuarios de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y cogió los datos de diciembre como test, ¿sí? Y decía, venga, es que a mí me sirve esto porque es que nosotros desplegamos modelos creyendo que en todos los meses los usuarios tienen el mismo comportamiento. Entonces decían, una forma de yo testear mi modelo puede no ser simplemente cogiendo todos los datos de todos los meses y hacer un 80-20, sino que por qué no coger, digamos, los datos de todos estos meses y mirar si con el test de diciembre todavía me sirve.
¿cierto? Entonces digamos que cuáles son los retos de los modelos, muchas veces tiene que ver con eso, ¿sí? Que el modelo no precisamente se ajusta bien a todos los casos, o hay meses donde los comportamientos de las personas son muy diferentes, como diciembre, que es un mes, digamos, donde la economía se mueve muy diferente, ¿cierto? Entonces digamos que una de las formas es como que dependiendo de cuál es tu negocio, porque tu negocio puede tener picos diferentes, ¿cierto? Si eres de turismo tiene picos diferentes si es verano o es invierno, y yo creo que una de las formas es como que hay que combinar la forma en cómo estás testeando los modelos también para saber de que se mantengan en el tiempo. Entonces creo que tiene que ver mucho como más con todo ese pipeline de reentrenamiento y que esté reentrenando bien también. Total, y no sé si esperabas como un consejo, pero ya te lo voy a dar, que tengas en cuenta también en tus pipeline, ten en cuenta el monitoreo constante. Entonces, yo como te decía, entre más automático tus pipeline es mucho mejor para que no tenga intervención humana, ¿cierto?, de los desarrolladores. Y dentro de esos pipeline que tú garantices ese monitoreo constante, lo que decía Esteban, puede que mi data de diciembre, o un ejemplo real, pandemia, para Mercado Libre, la pandemia cambió el consumo de los clientes, pues obviamente ya uno pide todo por internet, entonces más platica, más chévere. Entonces ese tipo de distribuciones que no se esperaban de los clientes es súper importante tú incluirlos en tu pipeline. Entonces llegaba el caso que tu modelo retornaba un performance 2 meses después muy bajo, entonces preguntarte, listo, ¿qué pasó? Dentro de tus pipelines poder considerar el entrenamiento continuo con nuevos datos. Creo que a medida que tienes más datos, que pasa el tiempo, poder incluir esos datos nuevos en tu entrenamiento de tu modelo, ya lo entrenas, tienes tu modelo para consumirlo y no pasa nada, porque estás entrenando constantemente tu modelo si algo llega a pasar mal el día de mañana. Ese sería como mi consejo. Yo creo que en general podemos resaltar el papel importante que sigue teniendo el humano. Miren que nada más la decisión de qué datos tomo para entrenar, para testear, es una decisión que sigue quedando del lado de nosotros, ¿sí? Tal vez una premisa muy básica, por ejemplo, cuando hubo este cambio del Machine Learning, era que decíamos, bueno, al principio yo tenía que, dadas unas entradas, escribir el programa y obtenía ahí sí una salida. Y el cambio fue, hey, ahora tengo entradas, salidas, y es el computador quien escribe el programa. Tal vez eso sea muy sencillo, pero a veces necesitamos también recordar eso, ¿sí? O el cambio, por ejemplo, que hubo entre el clásico Machine Learning y el nuevo, pues ya no tanto, Deep Learning. En Machine Learning nosotros escogíamos cuidadosamente cómo describíamos cada entidad. Entonces yo escoger las variables con las que iba a armar ese vector matemático donde iba a estar describiendo diferentes características de mi entidad, creo que era algo extremadamente crucial, ¿sí? Cuando llegamos a Deep Learning dijimos, hey, no, yo te entrego toda la data y tú mira qué escoges, tú mira qué descubres ahí, tú mira qué es relevante, qué es importante y qué encuentras como factor para poder decidir. Pero entonces, como decía María Camila, llega entonces al punto de que, hey, si él va a tomar esas decisiones de qué describe, la calidad de los datos que, o sea, tengo que ser cuidadoso de qué entreno, y va entonces como el caso de un niño, o sea, si tenemos un niño y le enseñamos errores, pues no podemos esperar que sea mejor que nosotros si nosotros no nos mejoramos como personas y no entregamos cosas mejores también. Yo solo agregaría un pequeño ático y es algo muy importante que mencionó María Camila ahorita en una respuesta. Cualquiera hoy en día puede entrenar un modelo de Deep Learning con 5 líneas de código. No hay que ser un genio para eso y ChatGPT nos da eso listo. Pero entender lo que hay detrás es lo que deberíamos, lo que más nos debería importar en este momento, porque si entendemos lo que estamos haciendo, podemos hacer los mejores modelos, podemos saber qué data debemos entregar, podemos saber qué salida debemos esperar o qué salida debemos utilizar para nuestro modelo. Entonces, pienso que no es entrenar por entrenar, sino saber lo que realmente estamos haciendo, y para eso hay que estar actualizados y estudiar. Hola. Bueno, creo que nos hemos extendido. Sé que tenemos algunas preguntas sin resolver por parte del público que nos está viendo en este momento. Sé que algunos de ustedes también tienen algunas dudas que quieren ser resueltas. Entonces la invitación es que después de la actividad pues vamos a seguir acá. Vamos a tener un espacio donde podemos seguir charlando con nuestros invitados. Entonces pueden hacer sus preguntas directamente con ellos. Pero quisiera poder cerrar esta sesión de Q&A con una pregunta orientada hacia especie de resumen. Hoy la temática se centró en la navaja suiza. Precisamente como el ecosistema es tan amplio, me gustaría conocer desde su perspectiva cuál es ese tool o librería que los tiene ustedes excited hacia el futuro. Escojan una. La mía es evidente. Creo que la mía también. Y no solo evidente, sino porque yo creo que sin servicios
no hay interacción con el usuario, ¿sí? Entonces, Fast API, yo la amo, para mí me quedo con eso. Yo creo que es difícil la pregunta, pero te lo tengo. Yo diría que TensorFlow, hace poco quedé impresionada con una conferencia que sacó TensorFlow con ayuda de Google, porque digamos que es el framework predilecto de Google, y es increíble cómo la nueva versión de TensorFlow, que se llama TensorFlow Extend, simplemente con el sonido de algo te puede reconocer qué animal es y te retorna la imagen. Entonces es increíble hasta dónde ha llegado el desarrollo de inteligencia artificial. TensorFlow te permite hacer todo tipo de modelos, tiene algoritmos detrás, o simplemente lo que decía Leo, no se requiere ser un experto en esto, simplemente tienes que saber qué necesitas, cómo lo necesitas, lo introduces y tan, tu salidita. Entonces hay muchas aplicaciones que se pueden hacer con TensorFlow, pero yo diría que esa sí es como mi favorita, te permite cargar modelos, además de hacer modelos híbridos. Y aquí quiero destacar también como nuevamente Python, que fue como nuestro protagonista, y TensorFlow te permite muchas veces poder hacer modelos híbridos, porque la mayoría de veces un solo modelo no es suficiente, entonces ¿qué toca? Acoplarlo con otras arquitecturas a modo híbrido, y TensorFlow te facilita hacerlo de forma muy fácil. De hecho ya hay modelos híbridos internamente, tú los importas, lo cargas, entrenas y ya, tienes tus datos, tu información para que puedas tomar automáticamente las decisiones. Yo primero le voy a dar vueltas y por último la respuesta. Hace 15 días estaba haciendo unas pruebas y dije voy a mirar un tema de rendimiento, de procesamiento de alta CPU. Hay dos tipos de problemas en concurrencia, paralelismo, y es problemas con altas entradas y salidas, cuando hacemos consultas a APIs, a bases de datos, a discos duros y demás. Y el otro problema de concurrencia, en ese no tiene problemas Python, o sea, todos sabemos que ponemos hilos a trabajar, así vaya uno por uno y consultamos 1000 páginas web, eso corre rápido y nadie se da cuenta porque la velocidad más, digamos, el cuello de botella es la conexión a internet. Y el otro tipo de problema de concurrencia es cuando tenemos mucho trabajo de CPU, mucho trabajo de procesamiento. Entonces yo dije, voy a probar, y yo dije, bueno, ¿será que Go es más rápido que Python? Obviamente sí, pero quiero probar cuánto. Entonces puse un algoritmo con números primos y yo dije, voy a poner 10.000 iteraciones. Al final llegué a 400.000. Go se demoró minuto 30. Python llegó a 10 minutos y nunca terminó. ¿Será que estudio Go? ¿Será que me paso? ¿Será que traiciono a la comunidad? Me devolví un poquito y dije, ¿cuánto correrá en C? Entonces cogí mi compilador de C, traduje el programita, lo hice el mismo programa, exactamente el mismo en C, 15 segundos. Go, no, pero es que Go sí es bueno, 1 minuto y medio respecto a 10 minutos y más, perfecto, pero C, bueno, ¿y qué tal es Mojo? 10 segundos. El mismo código en Python, exactamente el mismo, lo copié, lo compilé en Mojo, y en vez de demorarse 10 minutos más, porque nunca lo dejé de terminar porque me aburrí de esperar 10 minutos, lo corrí en Mojo y me corrió en 10 segundos y me calculó 400.000, evaluar números primos hasta 400.000, lo cual implica unas millones de iteraciones, haga la cuenta. Entonces yo dije, no, me quedo con Python, pero vamos a buscar alternativas, bien sea Mojo, bien sea Python 3.13, bien sea lo que salga en 6 meses, pero creo que el lenguaje da para más, y mi respuesta sería, espero que Mojo sea la respuesta, digamos que realmente lo espero de corazón porque nos abriría el ecosistema de Python una alternativa para este tipo de problemas, que es de concurrencia de alta CPU, de alto procesamiento, y pienso que me quedaría con esa porque si tenemos esa solución, un modelo que nos demoramos hoy entrenándolo 2-3 días o debemos dejarlo 7 días corriendo, posiblemente como yo pueda correr en minutos u horas. Entonces espero realmente que esa pueda ser una solución que nos eleve la eficiencia de estos modelos de lenguaje. Yo te acompaño en el trance del lenguaje. Te aviso. Qué triste que vamos llegando a este momento, pero qué rico haberlos tenido a todos ustedes. Muchas gracias María Camila, Leo, Esteban, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí en la oficina. Muchas gracias a quienes nos acompañan por YouTube. Vamos a estar terminando el streaming por aquí. Les recuerdo que nos sigan en las redes en @andavalatam, y para quienes estamos aquí los invitamos a que sigamos conectando.
en un espacio más distendido. Los invitamos a que nos dejen su feedback a través del QR. Muchas gracias a todos, muchas gracias por compartir y por hacer cultura de esto. Gracias. Gracias. Antes de que nos paremos, los voy a invitar a todos a que nos tomemos una foto.